Hola, hermanos y amigos, bienvenidos a este programa en español de estudio de la Biblia. Mi nombre es Victoria Balceda y junto con mi esposo Luis pastoreamos el ministerio de Glimmer of Light, que significa destello de luz. Y es nuestra oración que este programa traiga la luz y la verdad de la palabra de Dios a tu hogar y a tu vida, en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy tenemos el tema la gracia de Dios. ¿Qué significa gracia? Gracia viene de la palabra griega, charis, que significa favor, bendición, bondad. Podemos extender gracia entre uno a otro humano, pero la Biblia nos habla de la gracia de Dios como uno de los principales atributos divinos, como algo muy grande y maravilloso, como lo que es, pero que no merecemos. Cuando Dios le habla a Adán y Eva porque se han rebelado contra Él y los echa de su lado, los echa con amor. No podía tenerlos cerca porque Dios, siendo puro, limpio, verdadero, no podía tener cerca a alguien que ya estaba contaminado, que ya estaba manchado por el pecado, porque lo destruiría. Y los tuvo que sacar de su presencia. Y es allí cuando los deja en la tierra por su cuenta, digamos, pero ya ellos sabían hacer muchas cosas para sobrevivir por sí mismos. Antes de echarlos, acuérdate que ellos estaban desnudos en el jardín, porque en el jardín del Edén tenían todo como privilegio. Tenían un buen clima, que no necesitaban ropa. Tenían a su disposición todos los alimentos. No necesitaban esforzarse para trabajar o labrar la tierra para que produzcan. Podían hablar con las plantas, con los animales, intercambiar de la palabra y declarar y predicar la palabra de Dios. Y Dios no los echa así simplemente. Acuérdate que tuvo que matar a 2 animales para que las pieles de ellos los cubrieran y no tengan frío. Al alejarse de Dios, el clima se enfría. El clima ya no es cómodo, confortable, calientito. Ya vamos a estar más fríos cuando no estamos cerca de Dios. Fríos del conocimiento de Él, del entendimiento de la palabra, el estudio de la palabra y de su amor que nos da su calor. La palabra charis es de donde se deriva carisma y carismático. Muchas veces decimos, ay, esta persona, mira, tiene un ángel, tiene un carisma que jala, llama la atención y que atrae. Esa es la gracia que Dios derrama sobre sus hijos, como ese favor, esa bendición especial, esa luz que reflejamos de Dios cuando estamos cerca a Él. La Biblia nos habla de los atributos de Dios, pero dentro de la gracia, que es un favor no merecido, nos dice que Dios nos ofrece perdón cuando debemos ser condenados, y allí demuestra su gracia. Dios nos bendice cuando debemos ser maldecidos por la desobediencia y la rebelión. Dios nos protege aun cuando lo ignoramos, cuando le damos la espalda, cuando no queremos hablarle, no queremos seguir sus enseñanzas, no queremos saber nada de Él. Aún así, Él nos protege,
¿Por qué nos protege? No es por nosotros, es porque alguien más está orando por ti. Siempre tenemos gente que ora por nosotros, aun cuando nosotros no lo sabemos. Y es allí cuando Dios responde con esa protección. Amén. Dios nos ofrece vida cuando debemos ser muertos. A raíz de la rebelión, este cuerpo muere, pero el alma y el espíritu, que son eternos, deberían también tomar esa dirección de muerte. ¿Qué es la muerte? Es separación de Dios. Morimos desde el momento que nos alejamos de Dios, nos separamos de Él. Estamos ahora en esta tierra, en vida, caminando, pero muertos espiritualmente. Quiere decir que en nuestra vida eterna no vamos a estar en el cielo, no vamos a estar en la luz con Dios, con su amor. Vamos a estar en la eternidad del infierno. Solamente depende de ti y de mí que decidamos a dónde queremos pasar esa eternidad. ¿Cuál es nuestro futuro? Porque hoy es cuando decides. Cuando escuchas la palabra de Dios, el espíritu de Él se mueve y te hace sentir esa inquietud de querer conocer un poquito más cada vez de Él, querer escuchar, porque hay algo que te mueve, que te dice, sí, yo creo que ocurre esto, tiene lógica, y empieza el Espíritu a hacer su obra dentro de ti. Es allí cuando la palabra nos dice, es el Padre que nos trae a los pies del Hijo. Amén. Es Dios el que nos levanta cuando estamos caídos. Él nos da su fortaleza. Él nos da el ánimo de seguir adelante. Él nos da la motivación de tener un camino, una meta a donde caminar y llegar. Nos da su ayuda cuando la pedimos. Su brazo nunca se corta, nunca está corto de apoyarnos, de ayudarnos, de levantarnos, de sostenernos, de indicarnos el camino de luz y llevarnos y corregir nuestros pasos. Aleluya. ¿Qué es la gracia entonces de Dios? Es un don, es un regalo que Él ofrece a su gente, a su pueblo, a sus hijos. Es un regalo del Padre Celestial, nuestro Padre, que otorga a sus hijos a través de Jesucristo por misericordia y amor. Él nunca nos va a dejar de ofrecer esto. Somos nosotros que lo recibimos o que lo rechazamos. Esta gracia de Dios es dada a través de la cruz, del sacrificio de Jesús, porque fue el único que fue a la cruz por ti y por mí. Es el único que murió para abrir ese camino de regreso al Padre. Es el único que derramó su sangre para limpiarnos internamente de pecado, sacar esa mancha que la tenemos desde que fueron echados Adán y Eva del jardín y que nacemos con ella. Por eso es que la maldad existe en cada corazón y es labor nuestra el que se mantenga o la erradicamos. ¿Cómo? Con la obra de la cruz de Jesús en la cruz. Entonces muchas veces por eso decimos que la gracia tiene un nombre y su nombre es Jesucristo. Amén. La época que estamos viviendo hoy en día, tú y yo, es la época de la iglesia. La Biblia no se refiere a la época de la iglesia o la gracia hasta que el apóstol Pablo recibe la revelación y en sus epístolas nos habla de ella.
En los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesús viene, nos habla de su nacimiento en esta tierra y nos muestra la gracia de Dios a través de sus obras, la misericordia y compasión del corazón de Jesús cuando hace sus milagros, cuando predica, cuando enseña. En todo momento está dada. En el Evangelio de Juan, capítulo 1 y verso 17 nos dice que la ley por medio de Moisés fue dada a la humanidad. Y sabemos que ocurrió cuando cuenta en la Biblia, en el Antiguo Testamento, para su pueblo Israel. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y fíjate lo que nos dice, la ley fue dada a través de Moisés. ¿Qué es el ser dada o el ser dado? Es que la entregó, es que la transmitió, es que la comunicó, fue pronunciada, fue informada. Esta ley, esta voluntad de Dios, sus reglas, las presentó en una tabla o en 2 tablas de piedra y fueron entregadas a Moisés. Y Moisés las comunica, las explica, las entrega al pueblo de Israel. La gracia, nos dice, vino con Jesucristo. Si Él la trajo, llegó con Él. ¿Cuándo? Cuando Él vino al mundo. Dios tomó cuerpo humano en Jesús y con Él viene al mundo la gracia. Entonces procede la gracia de Dios a través de Jesucristo para presentarla a la humanidad. Quiere decir que a través de Jesucristo se manifiesta esta gracia, se origina en Él. Allí es donde comenzó a darse a conocer al mundo. Vamos a ver las diferencias que existen entre el judío y el cristiano. ¿Qué cree el judaísmo? El judaísmo recibe la ley, recibe la ley de Dios y busca que hacer obras, porque eso es lo que pide la ley de Dios, que hagan cosas, que manifiesten ciertos rituales, ciertas tradiciones, de acuerdo a lo que Él ha dado a conocer. Y eso lo encontramos en los 5 primeros libros de la Biblia, que es el Pentateuco. Esta creencia de ellos es que van a tener la relación con Dios y la gracia de Dios, pero en acciones y hechos. Dios les da los 10 mandamientos y otras instrucciones para seguirlas al pie de la letra. Pero ¿pudo su pueblo escogido, pudo realmente mantenerlas? No, porque de todas las leyes, de los 10 mandamientos, si fallaban en uno, quiere decir que ya fallaban en todas. Y nunca podían realmente cumplirlas. Entonces, ¿cuál fue el efecto de que Dios, sabiendo que no las iban a poder guardar, porque las dio? Porque Dios quería disciplinar a su pueblo. Recordemos, antes de que Él entregue la ley a Moisés,
tenemos la vida de Abraham y sus descendientes, en que ellos no tenían la ley, pero Dios les revelaba su voluntad y ellos obedecían. Los patriarcas de Abraham, su hijo Isaac, Ismael lo tuvo, pero fuera del matrimonio, digamos, y fuera de la voluntad de Dios. Luego viene Jacob y los hijos de Jacob, los 12 hijos que son las 12 tribus de Israel. Dios da la ley a Moisés, y que se conoce como la ley mosaica también, para hacerlos ver lo imperfecto que es el humano y que su pueblo era. Que aunque trataran lo más que se esforzaran, no podían cumplirla, porque el único perfecto es Dios. Y cuando entregó esta ley, ellos dijeron, ok, anda Moisés a recibirla, en otras palabras obviamente, anda a recibirla y después nos cuentas lo que Dios te dice. Y nosotros lo vamos a hacer, sí, lo vamos a cumplir. Sobrados, con vanagloria, creyendo que sí, iba a ser todo fácil. Pero por eso es que Dios dijo, vamos a ver si lo hacen, vamos a ver si lo cumplen. En el corazón dijeron, lo queremos hacer, pero a la hora de cumplirlo, no lo cumplían. Es por eso que también tanto en la historia, por tantos años, Israel ha sufrido. Ha tenido dirigentes buenos que han buscado de Dios y han hecho altares a Dios destruyendo los altares paganos, pero otros que no, que le daban la espalda, rebelión contra Dios y levantaban altares a ídolos y dioses de alrededor, dioses paganos. Y todo eso está registrado en el Antiguo Testamento. Veamos la actitud del hombre natural. El hombre normalmente es envidioso, es orgulloso, es arrogante, soberbio. Yo lo puedo hacer. No, yo no dependo de nadie, no necesito tu ayuda. Acuérdense, muchas palabras que han salido de la boca de nosotros en diferentes momentos han sido similares. Somos tercos por naturaleza, tratando de demostrar que lo que pensamos es lo correcto, que nuestro deseo está en el camino correcto y que va a ser lo mejor. Y encima somos mandones. Queremos estar encima de todos. ¿Te reconoces en algo de esto? Claro que sí, todos tenemos elementos, unos más en porcentaje, otros menos en porcentaje, pero todos tenemos estos elementos dentro. ¿Por qué? Porque viene por el mal que entró en nuestra sangre, que entró en cada corazón por la sangre. Así entonces el hombre, por más que se esforzara para alcanzar la perfección de Dios, siempre fallaba. La debilidad de la carne pesaba más y no es nada diferente hoy. Vemos entonces la ley era una guía o una instrucción que debían seguir por hechos, por obras que están mostradas y que vienen de afuera adentro. Pero ¿qué es la gracia? La gracia es el amor de Dios puesto en ti y que te hace, no por ti, sino porque Él está adentro, te hace obrar
de acuerdo a su amor, a su voluntad y cumplir toda esa ley sin que tú te des cuenta, no por obras, sino por el amor de Dios. Esa es la gracia que sale de adentro hacia afuera, pero la ley viene de afuera hacia adentro y no va a ser transformación. En cambio, lo que sale de adentro va a ir transformando, puliéndote, moldeándote de acuerdo a la voluntad de Dios. Acuérdate cuando a Jesús le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y él resumió los 10 mandamientos de la ley de Dios en 2. Y los 2 tienen una palabra en común, que es el amor. Ama a Dios, tu Dios. Ama a Dios sobre todas las cosas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Es el amor. En 1 Corintios 13 nos habla, es el capítulo del amor, en donde nos dice que sin amor todo lo que hacemos es superficial. Si no tenemos amor, el amor de Dios, echado, reflejado, esparcido hacia otros o hacia lo que hacemos, va a ser solamente como cimbales haciendo ruido, como solamente ruidoso, algo bullero, que no va a tener profundidad, que no va a ser esencia, no va a ser real. Muchas veces cuando contamos de algún evento, decimos, tú sabes que esto fue, pero escandaloso, pero en realidad, ¿qué mostraron? Nada. Nos está dando el mismo ejemplo, superficial, solamente por encima, por fuera. Pero la esencia, el mensaje, el concepto que va a tocar, no va a existir si es que no hay amor. Por amor se mueve todo. Y amor es Dios. Dios no tiene elemento de amor. Dios es amor, nos dice la palabra. La ley es perfecta porque fue dada por Dios y todo lo que hace Dios es perfecto. La ley es recta, no es flexible. Por eso cuando faltamos la ley no tenemos el perdón y es cuando necesitamos la gracia de Dios. La ley condena. No te va a justificar, no hay excusa. Y más bien infunde temor, porque va a imponer un castigo. La gracia de Dios, la misericordia de Dios no tienen límite, nos dice la palabra. Y cuando es derramada sobre uno, lo único que tenemos que hacer es recibirla. Y cuando estamos en problema, no pidamos la justicia de Dios, sino su misericordia. Porque si viene su justicia, nunca vamos a poder tener excusas y vamos a ser condenados. No tenemos perdón. El perdón lo recibimos no por nosotros, porque venimos arrepentidos a los pies de Jesús y es a través de Él que lo recibimos. Jesús en la cruz, ¿qué le pide al Padre? Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y Dios los perdona, no por ellos, sino porque Jesús se los pide. Es ese el amor que nos mueve al arrepentimiento, que nos mueve al perdón, que nos lleva por el camino que Dios quiere que sigamos. Aleluya. En 1 Pedro 5:8, el apóstol Pedro nos habla de que hay un adversario contra cada humano, especialmente
cada uno que quiere seguir el camino de Dios. Este adversario, que es el diablo, anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Un león rugiente va a hacer ruido para asustar, atemorizar a su presa, aislarla, arrinconarla y devorarla. Satanás o el diablo no te va a ofrecer una bendición porque él quiere destruir tu vida. El enemigo máximo que tiene el diablo es el humano. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado su amor, ha volcado todo de Él a nosotros. Él tiene esa envidia, porque nos ha hecho a su imagen y semejanza. El diablo fue creado como un arcángel, no como un humano, no a imagen y semejanza de Dios. Y como él quiso ser como Dios, es por eso que Dios lo echó de su lado. Satanás, el diablo, quiere destruirnos. Si vives siguiendo al enemigo, vas a ir por el camino del mal y entonces no vas a poder esperar que la vida te traiga cosas buenas, que te levante en prosperidad. Prosperidad, ya expliqué en otro momento, que no es las cosas solamente materiales o financieras, que te dé salud, que te dé vida larga. Esas son las promesas que nos da Dios. Tenemos que arrepentirnos para poder encontrar la misericordia y la gracia de Dios. Gracias por la atención. Espero que haya sido de bendición esta palabra. Dios los bendiga y hasta la próxima.